Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, ya iniciando un nuevo un nuevo periodo parcial, se podría decir, en la cual ya vamos a contemplar la unidad 4 y la unidad 5. Estas dos unidades prácticamente son ya gráficas para la parte del usuario, por lo cual tenemos que ir revisando e ir conociendo la parte esencial. Entonces nosotros ya en el segundo parcial, bajo lo que ya tenemos la evaluación parcial y finiquitamos esta semana, y el día viernes les entrego las notas del primer parcial ya con el promedio que ustedes tengan mediante Zoom. En el caso que no se alcanzara, más tardar el día lunes se le realizaría la entrega. Las actividades, como ustedes saben, son 6 actividades calificadas, las cuales son un promedio, una en deber, 2 en talleres, una investigación, una lección y la evaluación parcial, que se encuentra activa hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, no se olviden que tienen que ir elaborando e ir ejecutando la evaluación del parcial. Y hoy arrancamos ya con una unidad nueva que va a ser la unidad Swift. Entonces vamos a ir abarcando lo que son interfaces gráficas con Swift. En sí, Swift, ¿qué me va a permitir o qué voy a realizar con Swift? Es el manejo de una biblioteca de interacciones para las interfaces gráficas de los usuarios en Java. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Es que yo puedo mediante Swift manejar e interactuar mediante componentes, bibliotecas y poder interactuar con el usuario de esta manera por las interfaces gráficas. Entonces, bien, ahora, ¿de dónde viene o de dónde se incluye esta parte? Directamente Java tiene su entorno JDK en la cual ya integra lo que son los Swift y para eso se los va a conocer como formularios o ventanas que vamos a ir viendo. Dentro de esta parte nosotros tenemos que conocer que Swift se basa mediante una librería más antigua que es la AWT. Es decir, que AWT fue la primera que se creó para poder interactuar con el usuario mediante el entorno de desarrollo de Java. Entonces, antes el AWT tenía componentes generales o se podría decir muy rústicos y poco a poco bajo ya la actualización de Java se ha ido mejorando y se ha ido actualizando las mismas. Es por eso que ahora ya se encuentra mejor visualización y para la mejor iteración con el usuario. Ahora, ¿de qué paquete se basa lo que es Swift? Es básicamente de 3. El JavaX.Swift, el Java.awt, el Java AWT-M. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el AWT tienen dos, uno que es vacío o básico y el otro, en cambio, es el de eventos, porque ese no tenía la iteración del proceso. Entonces, lo que es el Swift, ayúdenme apagando el micrófono. Ayúdenme apagando el micrófono. Dígame. Disculpe, estoy manejando ya. ¿No sería posible si es que me conecte en la casa? Claro que se conecten, por favor, para que le apaguen ya el micrófono. No hay problema. Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, continuando con la explicación de la introducción de Swift, es muy importante que tengan en cuenta los paquetes que se va a manejar. Entonces, aquí en Swift yo voy a tomar en cuenta ya los componentes básicos necesarios para lo que es la interacción con las interfaces gráficas de usuario. Entonces, ahora, ¿qué contenidos vamos a tener mediante la interfaz gráfica? Son diferentes, que son ventanas, componentes, layout manager, manejo de eventos, cuadros de diálogos, dibujos de gráficos y arquitectura MVC. ¿Sí? Que vamos a ir manejando eso de los procesos. Entonces, en esta parte es importante identificar
que al momento de manejar las ventanas, yo voy a poder ir interactuando. Entonces, la primera, ayúdenme a apagar el micrófono. ¿Ya? Entonces, aquí hacemos la creación de las ventanas. Para la creación de las ventanas, yo genero la clase framework o frame, en la cual mediante este frame podemos manipular las diferentes opciones o los diferentes procesos. Entonces aquí, al momento de manipular las acciones, yo puedo generar operaciones mediante constructores. Aquí utilizamos la programación orientada a objetos, en la cual yo creo un objeto de tipo frame, en el cual mediante este frame va a generar y se va a visualizar una ventana, se podría decir emergente, como se lo dice, o una ventana ya visible hacia el usuario. Una vez al momento que ya creemos los objetos de ventanas, podemos crearlos de dos maneras, con un título o sin un título. Y además establecer su tamaño, la acción de cierre y hacerle visible. Entonces aquí vamos a identificar que es importante que si es que necesitamos irle visualizando con un tamaño predeterminado a la ventana y qué acción va a tener al momento de cerrar. Por ejemplo, aquí ustedes se van a dar cuenta que yo creo un objeto de tipo framework es igual a new frame con un título de esa ventana, que al momento de abrir es como aquí les visualiza tema 1, 2 o clase PB. Entonces así de igual manera ese es el título que va a tener mi ventana o mi frame. A esta ventana de este objeto yo le voy a asignar, con el set le voy a asignar un tamaño, el set size, le digo tanto un alto y un ancho que va a tener. Un set default close operation en el cual yo le voy a decir tenga una opción por defecto al cerrar de las diferentes opciones. Al momento de tener una acción de cierre tengo 4. La una, que es el punto, el jframe.exit o close, que significa automáticamente abandonar la aplicación. El punto dispose on close, el cual libera todos los recursos anteriores generados en la ventana. El do nothing on close, que me va a permitir no hacer nada. Esta opción, que significa que por más que yo yo le dé clic en cerrar, no se va a cerrar la ventana. Y el otro, que es el high on close, que va a cierra la ventana sin liberar su recurso. ¿Ya? Entonces aquí es importante ir identificando que puedo cerrar la ventana sin liberar recursos o con liberar recursos. Entonces aquí es ya un ejemplo ya predeterminado que al momento de generar, genero un tamaño, un alto, un ancho y con minimizar, maximizar y cerrar. Entonces al momento de crear las ventanas es importante que esta creación de la ventana al momento de generar este frame me va a permitir crear ya operaciones con inicializadores por defecto, que vienen a ser mis constructores. Aquí en esta parte es muy importante que al momento de crear este frame ya viene predeterminado, que es con esta extensión frame, y va a tener se podría decir, un inicializador, que es mi constructor principal en el cual se ejecute, y yo le puedo dar un tamaño por defecto y una acción de cierre por defecto. La otra punto, que es los componentes de una ventana. Esto es importante y ustedes van a ver diferentes componentes en el transcurso de lo que es Java. Pero los principales vamos a encontrar como el botón, que viene a ser un botón, una etiqueta, un campo de texto, una caja de verificación, botones de radio. Si ustedes van a buscar, dependiendo del entorno de Java, sí puede ser que esté en lenguaje en inglés o en español, les va a visualizar de la siguiente manera. Directamente como botón o como JButton, JLabel, JTextFile, JCheckbox, JRadioButton.
Todos los componentes que sean de tipo Swift van a tener el componente que diga J y el componente en inglés. Si en un caso ya tengo mi entorno de desarrollo Java en español, directamente me va a salir como botones, etiquetas, caja de textos, y ya viene eso directamente y yo tengo que ir seleccionando estos componentes. Para poderlos crear los mismos, yo tengo que crear o manejarme la extensión del new, creando un objeto para que en este le voy visualizando y le voy agregando. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si yo lo quiero hacer por código, yo le digo a mi ventana, asígneme un tamaño, una opción de cierre, y a esa ventana créeme un contenedor, el cual va a tener todos los componentes que se necesite manejar. Luego vamos a manejar un set layout. El set layout viene a ser la orientación o la ubicación que va a tener cada uno de los componentes que va a tener mi ventana. Por ejemplo, yo deseo que todos los componentes se manejen de manera horizontal. Entonces, todo necesito tener un linear layout que se oriente todo verticalmente. Les pongo otro ejemplo. Voy a manejar la parte de verticalmente. Igual le oriento. Quiero manejar como tabla, lo manejo como tabla o libremente también lo puedo manejar. Una vez que ya tenga esta opción de poderle manejar se podría decir referencia o ubicación por defecto del contenido, yo voy agregando los diferentes componentes. Entonces, ¿cómo voy agregando los componentes? Es primero creando el mismo para luego agregar. Entonces, una etiqueta. Una etiqueta se lo reconoce con el JLabel. Entonces, yo creo el nombre de mi etiqueta, este objeto de tipo JLabel, y le asigno un nuevo JLabel y le coloco el título o la etiqueta que va a tener, es decir, en sí el texto que se va a visualizar. Quiero un campo de texto. Un campo de texto le selecciono mediante un JTextFile. Texto es igual a new textfile y el tamaño. El JButton para un botón, creo el botón y entre paréntesis coloco el mensaje. Y a estos les voy agregando los componentes. ¿Cómo les agrego? A este contenido .add el componente. Esto lo hacemos de manera, se podría decir, de consola por código. Pero nosotros tenemos otra opción que se podría decir que es ahora más fácil, en la cual se permite generar mediante interfaz todos estos componentes y ya no es necesario alguna consideración adicional. Entonces no es necesario agregar, sino directamente ir arrastrando cada uno de los componentes que se encuentran. Y tenemos los layout managers, que les decía que son los que me van a permitir especificar la posición de mis componentes en mi interfaz. Aquí los layout managers se van a encargar de colocar en un componente estas interfaces y poderlas visualizar mediante una posición y un tamaño. Tenemos los más comunes, que es el Flow Layout, el Grid Layout, el Border Layout y el Grid Path Layout. Y actualmente hay uno que se maneja como Construct Layout. Por ejemplo, el Flow Layout me permite colocar los elementos uno a continuación de otro, en el cual, de manera similar al momento que se colocan las palabras, se va a colocar el componente que yo necesite. Por ejemplo, un botón 1, botón 2 y se va a ir anexando uno al lado de otro. Que va a tener sus métodos, va a tener diferentes. Sea de alineación, por ejemplo, aquí le digo alineación horizontal o alineación vertical. Necesito saber cuánto es el alto, cuánto es la separación del ancho. Entonces yo también le puedo agregar esas consideraciones. El otro tenemos el Grid Layout. El Grid Layout, en cambio, me permite manejar los componentes mediante una rejilla de visualización en la cual estos componentes van a tener una posición con filas y columnas. Es similar a una tabla, es decir,
yo puedo tener en la fila 1, en la columna 2, un componente y en la fila 1, en la columna 3, otro componente. Para lo cual tenemos los constructores que se manejan mediante filas y columnas. Esta es la manera, se podría decir, de consola por código manejar estos componentes. Por ejemplo, le digo, créeme un objeto o créeme el contenido con la layout, grid layout, en la cual yo le digo, ¿no? Cuántas filas va a tener y cuántas columnas por defecto deberá tener para poder ir agregando los diferentes botones o acciones que se requieren. Por ejemplo, aquí yo deseo que sea un grid layout y si ustedes se dan cuenta, se coloca cada uno de los botones o opciones y tipo calculadora se va a manejar cada uno de los procesos, ¿sí? Que yo puedo ir manejando. El otro tengo el border layout, que viene a ser como una parte que me va a permitir manejar el tamaño de sus componentes, pero ajustado a los bordes, ¿ya? Y en la parte central, por ejemplo, aquí tengo arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces yo le digo que mediante el desarrollo, donde yo lo deseo ir ubicando estos componentes, izquierda, derecha, arriba, abajo. Eso es en la parte que nosotros vamos a manejar. De ahí los otros componentes son interfaces un poco más complejas que me van a permitir configurar y ir visualizando cada una de las opciones. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Entonces vamos a crear un proyecto, ¿ya? ¿Y cómo vamos a crear el proyecto? El proyecto va a ser igual de tipo escritorio para que se den cuenta que va a manejar los procesos de desarrollo de consola, pero mediante una interfaz gráfica. Entonces, para eso lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Vamos a crear, voy a cerrar todas las clases anteriores. Vamos a dar archivo, nuevo, Java Application, siguiente, y vamos a colocar programa e interfaz. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, se creó mi programa, que es como lo que hemos estado manejando anteriormente. Ahora sí, va a cambiar con las partes de interfaces. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dar en paquete, clic derecho, nuevo, Java Package y creo paquete de interfaz. Ya, termina. Y aquí voy a crear mis interfaces. Voy a dar clic derecho, nuevo, y no van a encontrar, pero a veces puedo decir que si les encuentre y van a encontrar uno como formulario o JFrame. Si no encontraron, si no encuentran en esta opción, van a nuevo, otros, y van a ir, se les va a cargar la opción que diga formularios de interfaz, AWT, y tenemos la otra, formularios de interfaces suite. Hacemos más grande para que se logre ver. ¿Y cuál debo de seleccionar? Es el suite. El AWT ese está ya deprecado, ya fue anteriormente generado, sino que todavía se maneja por cualquier situación que ya se quiera dar soporte a proyectos anteriores, por eso se tiene el AWT. Pero en la forma general y ya más visible y maneja más opciones es el Swift. Entonces, vamos a la opción que dice formularios de interfaz de Swift y van a buscar el que diga formulario JFrame o directamente solo les va a salir JFrame. Entonces, perdón, en esta doy siguiente y le coloco un nombre. Aquí le voy a poner como FRM ventana 1. Depende cómo yo lo quiera llamar, pero a nivel general le voy a poner FRM ventana o el nombre que yo desee colocar. Luego de eso pongo terminar. ¿Qué pasó aquí? Va a aparecer otra ventana, pero esta ventana ya es gráfica. Entonces aquí ya está mi formulario, mi ventana en la cual puedo interactuar. Lo que yo les enseñé
de manera de código, aquí como les puse un ejemplo de la ventana, yo lo voy a hacer ahora de manera gráfica para que sea más interactivo con el usuario y no sea tan difícil. Entonces aquí, cuando se crea este formulario, si ustedes se dan cuenta, va a tener o se va a componer de diferentes barras o de opciones. Entonces vamos a tener una primera barra que la vamos a conocer como de herramientas, en la cual se va a componer de 3 pestañas, si ustedes se dan cuenta aquí. Ya, la primera pestaña va a ser Source. ¿Qué viene a ser Source? Código. Aquí viene a ser mi inicializador de componentes y aquí tiene mi main de ejecutación, que ya vamos a ir programando una vez que lo haga. Pero quiero regresar al diseño. Voy a la parte de Design. Aquí está mi diseño en el cual voy a colocar. Y la parte de History es una opción que me va a permitir ver qué modificaciones, actualizaciones yo he ido generando en este archivo. Regreso a Design y tengo una opción que se dice Palette o Palette. Le van a encontrar en español o en inglés. Y van a tener la otra que dice Properties o propiedades de otros componentes. Entonces van a tener estas dos partes. Dentro de paletas van a tener otros submenús. Entonces van a tener un menú que dice contenedores, controles de Swift, menús de Swift, ventanas, rellenadores, AWT, bien personalizado y persistencia de Java. ¿Ya? Entonces, estas son todas las posibilidades y componentes que yo voy a poder ir agregando en Java. Entonces, yo todos estos yo los puedo ir agregando. Ahora bien, ustedes van a partir desde un formulario base que se encuentra aquí. Y yo le doy clic donde yo deseo por alrededor del formulario y les va a aparecer ya las propiedades de este formulario. Entonces, en esta parte, cada componente que yo agregue desde el formulario va a tener estas 4 pestañas. Propiedades, enlaces, eventos y código. ¿Ya? ¿Cuál es lo que siempre vamos a manejar? Es las propiedades y sobre todo los códigos. ¿El código para qué me va a servir? Es para poder identificar en la parte de codificación o programación a este frame. Y la parte de propiedades es poder ir agregando las diferentes configuraciones necesarias del proceso. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar varias opciones, pero por ejemplo, background. Entonces, yo selecciono background en los 3 puntos que se encuentran aquí y yo selecciono un color. Supongamos el color que yo deseo, yo veo, busco el color que yo requiera y pongo aceptar. Si ustedes se dan cuenta, no se logra visualizar el cambio. Ahora, ¿cómo yo pruebo que sí funcionó? Yo para probar que este formulario se ejecute, yo tengo que ir a mi programa de interfaz y crear un objeto de este formulario y hacerlo visible. Entonces, ¿cómo lo hago? Es de la siguiente manera. Creo un objeto de tipo FRM ventana 1, objeto ventana 1, es igual a new frm ventana 1. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. Y me va a pedir aquí que importe este formulario. Es como que importe la clase. Y lo primero que vamos a hacer es que a mi objeto ventana 1 punto ser visible y dentro de los paréntesis pongo true. Ahora sí, ejecuto, ¿no? Al momento de ejecutar, ¿qué va a pasar? Si se dieron cuenta, me va a aparecer este formulario con cierta ubicación y un cierto tamaño. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero colocarle aquí ventana 1 como título? Entonces, yo primero cierro la anterior
Y dentro de mi paréntesis pongo aquí ventana 1. ¿Qué va a pasar aquí? Que dice que al momento de crear necesito generar este constructor. ¿Por qué? Porque no se genera esa opción, no tiene esa opción de crear el constructor. ¿Qué más fácil va a ser? Es crear este objeto v, ¿ya? 1.set sitter, y dentro de los paréntesis ahí sí voy a poner ventana 1. Ejecuto y lo que vamos a encontrar al momento de ejecutar es que ya se visualiza ventana 1. Necesito agregar el tamaño. Supongamos que quiero que sea de un tamaño más extenso, ¿ya? ¿Qué lo hago? Antes de ser set visible le agrego la propiedad. Objeto, ventana 1, punto. Set. Si ustedes se dan cuenta aquí, set me va a visualizar diferentes opciones. Pero le voy a poner la que me dice size. Size, en la cual digo la dimensión va a ser de 500 por 700 y ejecuto. Como está ejecutándose, lo voy a cerrar y lo voy a ejecutar. ¿Qué pasó? 500 por 700 y se va a visualizar. Deseo agregarle el background. Objeto P1 punto set background y me pide el color, y aquí ya sale un color por defecto, color.yellow. Si yo ejecuto ahorita, si se dieron cuenta, no es que se cambió a hielo, no se está cambiando el background. ¿Por qué? Porque tenemos otra opción que aquí ustedes van a encontrar, aparte del background, van a encontrar la opción que dice foreground. Vamos a seleccionar un color y van igual a tener el foreground, la diferencia, y van a ir visualizando. Entonces el foreground viene a ser el alrededor, ¿no? ¿Qué pasa si yo deseo que ya aquí en interfaz gráfica se cambie de tamaño y no por código? Yo comento por este lado y en mi parte gráfica yo le doy maximizar y lo ejecuto. ¿Qué va a pasar aquí? Que automáticamente se me colocó de manera del tamaño que está. ¿Qué predetermina o qué predomina en el momento de desarrollar? La parte que se encuentra en el código, una vez que ya llama el formulario. Si yo por más que yo colocar aquí un tamaño y acá le asigno el tamaño, ¿cuál va a predeterminar? El que se encuentra al final, es este. Entonces, así tiene otras propiedades. Entonces, vamos a ir encontrando otras opciones en las cuales, por ejemplo, yo les digo, este formulario tiene un tipo de letra. Entonces, tenemos el puerto font, en la cual yo aquí le digo cuál tipo de letra va a ser, digamos, alérgica, Arial, perdón, con cursiva, con tipo de letra 14 y aceptar. Como ahorita no le coloco nada, no se va a visualizar. Otra parte que tenemos es el de icon image. Entonces yo aquí puedo tener un icono y por defecto agregarle ese icono al momento de ejecutar. Otra parte que también vamos a ir encontrando es el tipo name. Entonces el name viene a ser el que me va a permitir identificar FRM ventana 1. Ustedes van a encontrar también varias propiedades como size, tipo, ¿ya? Aquí el tipo, por ejemplo, yo le puedo hacer utilitario, pop-up, es decir, una ventana emergente o adicional. Aquí tenemos la accesibilidad, nombre de accesibilidad, descripción y padre de accesibilidad. Si no tengo esta parte, pues no la coloco. Si yo quiero ir generando otras opciones por defecto, pues yo lo genero y lo indico de esta manera donde lo querrá ubicar, ¿no? Tengo otras opciones, supongamos, ¿no? Aquí yo deseo que algo es siempre top. ¿Ya? Yo deseo que siempre salga en la parte superior.
Entonces, si yo ejecuto, esto siempre me va a salir. Por más que yo le diga visualicen por la opción de abajo, siempre se va a ejecutar de manera superior, top arriba. Y vamos a encontrar otras propiedades que ustedes van a ir viendo. Ahora sí, ¿cómo yo coloco un componente aquí? Yo voy a la opción. Primerito lo que vamos a manejar son los controles. Entonces aquí tienen la parte de etiqueta o label, le van a encontrar. Una vez seleccionado lo que yo voy a agregar, pongo etiqueta. Entonces aquí, si se dieron cuenta, en etiqueta está la parte de colocar los componentes. Entonces, ¿cómo yo cambio el nombre? Yo puedo hacer de la siguiente manera. Doble clic, ¿sí? Y le pongo título, ventana, 1. Ventana 1, enter. ¿Ya? Entonces aquí yo ya tengo el proceso del título. ¿Qué pasaría si yo no lo hago de esa manera? Voy a hacer otra vez, arrastro el componente y si se dieron cuenta ya se ubicó en se ubica con una distancia dependiendo de lo que yo quiero o donde yo quiero ubicar. Pero si no le doy doble clic, yo le puedo ir seleccionar este componente y voy a buscar la opción que diga text. Entonces aquí le pongo título, ventana 1, opción 2. Entonces aquí yo le puedo ir arrastrando y ir ubicando donde yo desee. Centrado, más a la izquierda, más a la derecha, más al lado que yo desee, yo le voy a ir agregando al componente. Entonces aquí ustedes si se dan cuenta, me permite agregando etiquetas. Entonces eso es lo que me va a permitir ir realizando. Ahora necesito cambiarle el tipo de letra. Selecciono el componente y voy a la parte de fonts, 3 puntos, y aquí selecciono. Supongamos selecciono este tipo de letra, o el que yo desee. Pongo con negrilla, le pongo cursiva, le pongo negrilla cursiva, el tamaño de letra 16, 18, 24, la opción que yo quiero. Y si ustedes se dan cuenta, se va a ir agregando en esta manera, dependiendo del tipo de letra que yo coloqué. Ahora, si yo no deseo ese tipo de letra, igual doy los 3 puntos y vuelta voy a seleccionar esta opción. Selecciono y OK, y ya se encuentra de esta manera. Yo le puedo minimizar el tamaño para que se ubique de mejor manera y así hacerle el otro cambio. Deseo realizarle el cambio del color de tipo de letra. Voy a la opción de Font. De aquí tengo que ponerle foreground ground. Voy a los 3 puntos y yo selecciono. Supongamos el color, aceptar, y se cambia el color de letra que yo desee. Entonces en foreground ground se va a cambiar el tipo de letra y voy a ir cambiando. Ahora, si yo deseo que el fondo del label cambie, voy a la opción de background, selecciono el color que yo desee, aceptar, y va a cambiar el contorno, ¿sí?, de mi tipo de label. ¿Qué más necesito en esta parte? Lo que sabemos manejar o lo que se desea trabajar. Ustedes van a tener ciertas propiedades que ustedes encuentren de esta manera. Entonces yo le puedo dar opacidad, darle clic, entonces ahí se coloca la opacidad de acuerdo al background, o no le pongo la opacidad, entonces sí le puedo la opción. También yo le puedo a este componente ubicarlo mediante una alineación vertical, izquierda, derecha, centrado, ¿sí? ¿Qué orientación va a tener? Izquierda, derecho, centrado. Ya, entonces yo aquí igual le coloco los componentes. Otra parte que es importante en los componentes de los labels, si ustedes se dan cuenta, todo componente que yo coloque va a tener un identificador. ¿Para qué?
para poder programar en la parte de, o llamarle en la parte de código y decirle, sabe que este label va a cambiarse de A a B, supongamos, ¿ya? ¿Dónde hago eso? Es que le tengo que poner un identificador, donde en la parte de propiedades, código, y van a encontrar la parte que dice nombre de variable. Aquí le voy a poner LBL, el nombre, título 2 o título 2 y enter. Voy a la otra, LBL, título 1, enter. Ya, y yo le coloco esta opción, que visiblemente el nombre no se va a visualizar, ¿no? Si yo ahorita le ejecuto, ¿qué va a pasar? Que lo único que va a estar visible es las etiquetas que yo le agregué. ¿Preguntas, chicos? Dije, buenas noches. Buenas noches. Sí, Dígame. por favor, solamente me perdí en esa parte de cómo le creó la pestañita para poder controlarle. ¿Cuál el formulario? ¿Este formulario cómo lo cree? Sí, perdón, sí le puede dar aquí un momento. Ahí en el paquete, usted nos dijo que le demos clic derecho, Aquí a no la les... izquierda, a su izquierda. En el Exacto, paquete. Ah, ya. exacto. Ah, Sí, aquí era clic derecho, nuevo, y hacíamos la opción que encontraban en otros. Van a la opción que dice formulario de Swift, de interfase Swift, y seleccionan la opción que dice formulario JFrame. Eso les va a ser necesaria la perdón, primera a ver, opción. formularios de interfaz, dice, ¿no? Formularios o directamente les va a salir frame de Swift, pero tiene que salir Swift. Eh, a ver, references, chat. No, no me sale esa opción. Le No les pongo sale otros. formularios. Me Sí, le, asoma otros. A no ver, les sale esa formularios de parte. interfaz gráfica es Win. Así le tengo Swift. que buscar. Ajá. Es O Win. Swift, Ah, siempre sí, les es Win. solo Sí, sí. Solo esa le sí. va a salir ya. Esa opción y le seleccionamos de la parte que dice JFrame o J, formulario JFrame. ya, J free from, ¿no? Así me aparece en mi NetBeans. Ya, JFrame no le ha de aparecer o como lo haya aparecido, pero frame es la segunda opción. Ya. Damos siguiente y ahí colocamos el nombre, FRM, digamos, ahora voy a colocar ventana 2. Termina y ya se creó mi formulario. Ya, listo. Esa es la parte que no la seguí. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna pregunta más? Y en la parte del código también estaba programando. Disculpe. Sí, pero la parte de código lo único que hago es llamar en mi programa principal, en mi mail principal, le llamo a ese formulario para que se visualice. ¿Cómo lo hago? Es creando un objeto del nombre que es la ventana. Si aquí dice FRM ventana 1, tiene que estar FRM ventana 1, con mayúsculas, minúsculas, tal cual esté el nombre. Si yo le pongo solo B1, entonces deberá estar B1. Tiene que estar tal cual está el nombre del formulario. Le digo es igual a new, FRM ventana 1, abro, cierro paréntesis, punto y cama. ¿Qué hice? Crear el objeto. Y lo otro es que yo le puedo agregar un título, un background, un tamaño. Y lo principal, lo importante es esta opción que dice punto, ser visible, true. Eso es lo más importante que vamos a necesitar. Que lo que tengo ahorita visualice. Por eso le digo set visible, true. Y aquí ya no ocupamos la opción de print de LRL. Ya no estamos haciendo prints ni escáner, no, nada de todavía. Lo único que estamos haciendo es visualíceme lo que tiene este formulario, nada más. Y todos llamamos con object nomás, ¿no es cierto?
En esta parte sí, porque solo le estoy haciendo que a esta opción le agrego, a este formulario le estoy agregando varios parámetros. Sí. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Entonces yo voy a agregar ahora otro componente. Regreso a mi formulario y voy a hacer la parte de un ingreso al sistema, que ingrese un usuario y una contraseña. Entonces yo le digo y le pongo una etiqueta y le digo aquí. Le puedo dar doble clic directamente usuario, dos puntos, ay, perdón, usuario, dos puntos y enter. Y le voy a agregar otra etiqueta que diga clave, dos puntos y enter. Ahora deseo agregar la opción que dice campo de texto o text file. Entonces vamos a buscar y van a encontrar como campo de texto. Van a seleccionar y van a arrastrar el componente 1 y arrastrar el componente 2. ¿Ya? ¿Qué vamos a necesitar primero hacerles a estos dos componentes? Agregarles un identificador o un nombre de variable. En código vamos a ponerles txt usuario enter, y en el otro le vamos a poner txt clave, ¿ya? Ahora sí, selecciono el primer componente y voy a la parte de propiedades y voy a la primera opción que dice text. Y lo que dice JTextFile1 lo voy a eliminar y le voy a dar enter. ¿Qué pasó? Que aquí ustedes se dieron cuenta, me eliminó, pero se colocó el campo de texto muy pequeño. Entonces lo que tengo que hacer es ampliarlo, así le hacerlo más amplio, más grande, para que se pueda visualizar. De la misma manera, vamos a hacer el segundo, haciéndole, borrándole el texto, borro y lo aumento el tamaño. Perdón, dije una consultita. No me aparece para ponerle al text Las file propiedades, las propiedades. ya. Solo me aparece el swing containers. Está en inglés todo. Sí, les aparecen las paletas. O palette les van a encontrar, pero Eh, no les eh, va a aparecer las propiedades. Si no les aparecen las propiedades, van a hacer lo siguiente. Una vez que seleccionen el componente, van a dar clic derecho, Propagate, la última opción, y ahí también ya les va a visualizar. Y ahí van a poder editar o ya. hacer las Sí. configuraciones. Ya, eso es en el caso de que no les aparezca. Si les aparece, no hay problema. ¿Y en qué opción dijo disculpe, Inge, para... Borrar en texto. No, para hacerle más grande o como lo que estaba explicando ahorita? Ya. Lo que primero les dije es que borren el texto. ¿Sí? Por ejemplo, voy a seleccionar otro campo de texto. Voy a Exacto. propiedades, voy a la opción que diga primero texto, borro el texto y doy enter. Cierro y les va a aparecer todo esto chiquitito, ¿sí? Bien pequeñito si ustedes se dan cuenta. Voy a la opción directamente gráfica, si ustedes se dan las flechas de arriba, de izquierda a derecha, la hago más amplia. Solo de manera gráfica. Todo lo estoy haciendo de manera gráfica para que ustedes no necesariamente se aprendan toda la programación, sino de manera gráfica ustedes vayan interactuando y hagan sus interfaces de acuerdo a sus necesidades y sus deseos, ¿no? Entonces es por eso. Gracias, Inge. Ya. Entonces yo aquí voy a agregar mis campos de texto. Si alguna etiqueta, algún componente está de más, yo selecciono el componente y doy delete. Y se me borra. No hay ninguna opción más. Luego, ¿qué necesito? Perdón, Inge, ¿hay alguna diferencia entre ese cuadro que está como usuario y el otro cuadro? Es que el uno va a ser para ingresar un usuario y el otro para una clave. O sea, son dos diferentes para agregar información diferente, pero es el mismo componente, se podría decir.
pero va a manejarse diferente información. Eso es. Ya. Y por ejemplo, donde está el título, ventana uno, esos también es igual. O sea, solamente le sacamos del text file. Por lo que aquí tengo la opción de papel panel, dice. Ya, el paneles son contenedores, eso es otra cosa, eso todavía no les pongamos, solo directamente lo que hemos utilizado. Label y campos de texto. Nada más. Los otros componentes vamos a ir utilizando de uno en uno. Ahí ya. Listo, gracias. Ya. Y vamos a utilizar el otro componente que es el botón. Ya, en el botón yo voy a arrastrar y se va a encontrar como JButton o button. Ya, lo primero que voy a hacer es en texto, en cambio aquí le voy a poner, digamos, validar. Enter. Y le voy a poner en código, en nombre de variable, txt, botón, btn, validar. Enter. Entonces, cuando yo le dé clic en el validar, deberá hacer lo siguiente. Que cuando le dé clic en un label, se visualice el usuario y la clave ingresada. Primera opción. Entonces, lo que voy a hacer es crear dos etiquetas en las cuales les voy a decir resultado, dos puntos, y le voy a agregar otra etiqueta para decirle valor. Ya, este valor va a cambiar. Que debe de valor, si yo aquí le ingreso ABC y aquí 1, 2, 3, deberá ingresar ABC 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, a estos les voy a agregar un nombre de variable. Le voy a poner LBL resultado. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo hago ese proceso? Yo voy a mi botón validar y le doy doble clic. ¿Qué pasó? Se va a ir a la programación, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, aquí automáticamente me va a aparecer el botón o el clic en uno que diga un método que cuando le dé clic la acción del botón validar va a generar este evento. Ya viene por defecto. Entonces aquí yo le digo qué opción va a tener. Y lo primero que voy a hacer es recoger los datos ingresados por el usuario. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto ahorita, ¿qué va a pasar? Si yo hacia aquí digo A, B, C y aquí digo 1, 2, 3, aquí en resultado, cuando le dé clic en validar, deberá decir A, B, C más 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para recoger los valores, ¿cómo recogemos? De la siguiente manera. Creo un objeto para decir que recoja al usuario. Es igual a ¿qué? A mi campo de texto usuario, que era TXT, mi identificador que le puse en la parte de interfaz. Si yo no me sé, si no me sé este nombre, yo voy otra vez, regreso a Design, selecciono el componente y voy a la parte de código, nombre de variable y copio el nombre que se encuentra aquí. Regreso y lo pego de esta manera. ¿Ya? Punto. Voy a poner la opción punto get text. El get me va a permitir obtener lo que tiene mi campo de texto, el get text. Le digo punto, como el get text me está devolviendo un text file de tipo, le tengo que decir conviértame a string. Entonces le pongo el to string, puntico. De igual manera voy a hacer de la clave, string clave es igual, ahora txt clave, como le puse, punto, getText, punto, to string, puntico. Y ahora sí, deseo asignar esos valores. Ya, asignar los valores. ¿Ya? Para asignar los valores voy a hacer lo siguiente. ¿En dónde deseo asignar? En mi LBL resultado, punto,
set text. Ya, aquí me pide un string. Entonces, ¿cómo le voy a poner? A mi usuario más, le voy a poner unas comillas, línea, más mi clave. ¿Ya? Entonces, ¿qué le digo? Que al momento de asignar a mi componente el resultado, le voy a asignar un valor, lo que tiene usuario, más guión, lo que tiene la clave. Como son string, no es que se va a sumar. Si yo le pusiera un valor entero, ahí sí se suman los dos valores. Pero como son string, se van a concatenar. Entonces voy a ejecutar el proceso. Y empiezo, ¿no? Voy a poner usuario ABCD, ABCV, y en clave 1, 2, 3, 4, 5. Validar. ¿Qué pasó? Que lo que pasa es lo que antes estaba como valor cambió. ¿Por qué? Porque yo le dije a este LBL R le asigno lo que tiene mi usuario guión lo que tiene mi clave. Y así poder cumplir con mi acción o mi proceso. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, sí, por favor. Me perdí un poquito en la parte del botón. Del botón. ¿Qué tengo que hacer para el botón? Para poder hacer la acción del botón, tengo que tener la primera consideración, que estos componentes que voy a interactuar tengan un nombre de variable, un identificador. Entonces, yo selecciono este componente y voy a nombre de variable y le coloco un nombre, txt usuario, txtu, txt abc, bueno, el nombre que yo lo quiera colocar. Voy con la clave, hago de la misma manera, txt clave, y le pongo el identificador que yo desee. De igual manera le voy a poner el resultado. Entonces aquí el resultado también le puse LBL, R, resultado. Una vez que ya tenga esa parte, tengo mi botón y lo que tengo que hacer es dar doble Y clic. una pregunta, ¿siempre tiene que ir TXT No, es o para cualquier poder nombre? decir, es cualquier nombre. Este me sirve el TXT para saber que es un campo de texto. Por eso le pongo el TXT inicial. Pero Ah, eso ya. es para poder referenciar y eso se maneja mucho en la programación. Los programadores en un estándar de programación que siempre es recomendable tener un identificador de los componentes o de las variables. Entonces, por ese lado es importante. Entonces, 15 de este XT usuario le ponemos, ¿no? Para que lo reconozca. sí, O sea, como está escrito en la otra casilla. en esta parte que dice txt usuario y asimismo txt clave. Y aquí le puse LBLR. Ya, bueno, el nombre que ustedes lo quieran colocar, ¿no? Pero Ahí tiene es que de tener un LBL. nombre. Sí, LBL Eh, R. Entonces en los labels le vamos a tener como LBL, los campos de texto como TXT primero y los botones como BTN para poder diferenciar qué son cada uno de los componentes. Eso es más para poder referenciar más que todo. listo. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? Ya. Entonces, Ahí dice bin class. Ahí no va nada, ¿no es cierto? Eso es de abajo. no, nombre de variable, está aquí, solo eso le hemos cambiado. Ahora sí, ya cuando ya tengo esta parte, doy doble clic en el botón y me va a redireccionar a la función del botón, que cuando le dé clic, este evento se va a generar. Y lo primero que voy a hacer es recoger los datos. Entonces, ¿cómo recojo? Creo una variable de tipo string y voy a recoger lo que tiene mi campo de texto. ¿Cómo se llama mi campo de texto? TXT usuario. Y para obtener, le utilizo el getText para obtener lo que tiene mi campo de texto. Pero como me da un tipo de dato diferente, yo le tengo que decir conviértame a string. Entonces le digo punto to string.
y ya ahí sí recogí el usuario y de la misma manera recojo la clave, pero con el campo de texto. Si yo pusiera o colocar aquí txt-usuario, ¿qué significa? Recojo solo de un campo de texto, no recojo de los dos. ¿Sí? Entonces tengo que ir identificando ir referenciando cada uno de ellos para que ustedes se den cuenta cuándo sí se deberá colocar y cuál nombre se deberá colocar en cada una de las variables para ir recogiendo. Eso me permite recoger los valores, el get. Ahora, deseo asignar valores. Para poder asignar valores, necesito primero a qué variable o a qué componente yo le quiero asignar las variables. Entonces yo necesito ese identificador. Entonces el identificador que yo manejé es el de LBLR. Y para asignarle utilicé en cambio el setText. El setText va a permitir asignar un valor predeterminado en este campo de texto. Entonces ahora... Disculpa, es que me parece como error. Le traté de copiar todo el código es igual, pero está como el foquito rojo. Ya. Si ustedes le dan aquí en la opción de foquito, supongamos rojo, les va a aparecer ahí consideraciones. Por ejemplo, la primera que les va a aparecer, ese campo, ese componente no existe, ¿sí? O hay que crear ese componente. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que tienen que ver e identificar es que este nombre txt usuario exista en esta variable. El nombre de variable esté tal cual. ¿Qué pasa si yo le puse usuario con minúscula? De igual manera, en código tengo que ponerle con minúscula. ¿Qué pasa si no le puse la txt? Si solo le puse usuario. Entonces tengo que ponerle solo usuario. ¿Ya? Entonces esos son los más los errores comunes que siempre se comete al principio para poder identificar. Es muy importante tener el nombre, ¿sí? El nombre para yo poder en la parte de programación, como les decía, poder referenciar. Si no tengo el nombre, directamente me va a aparecer otro y no voy a poder saber cómo llamarle luego. Entonces es importante siempre agregarle un identificador, un nombre de variable para poder trabajar luego en la parte de manejo de información. No sé si le puedo mostrar cómo me aparece Inge. A ver, ya le dejé de compartir. A ver. Ahorita puede compartir, porque ya dejé de compartir. Ya le... Perdón, es que estaba en el cel. Ya me paso a la reunión en la compu ya. Un segundito. Oh, ya. Si no, que me comparta la pantalla, la captura, para poder ir viendo. A ver, mejor la captura ya la mando. ¿A dónde la mando, Inge? Al grupo, no hay problema de WhatsApp. Con todo, ya hasta que me mande la imagen y sígase conectando en su compu para que ya podamos ir viendo y le pueda ir editando, diciendo cuáles son los errores. Listo, ahorita ya está ya trato de conectarme a la compu ya. Okay. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas, chicos? Recording is on. ¿Una pregunta? Estamos claros en el proceso, verán que les estamos dando despacito para que puedan ir entendiendo y puedan ir siguiéndome los que puedan y puedan ir generando los procesos. Inge, ¿qué actividad es la que nos está enseñando ahorita? ¿Qué número de actividad? Ya está basado en actividad 7 y 8. Que ya son No sé si se visualiza. Sí. Eso le digo, aparece esta parte de aquí. Si le daba aquí, me da esta.
¡Abre la puerta! No, ¡Eso es! es que a ver, se le creó el TXT usuario. Vamos a eliminar primerito ese TXT usuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a su archivo, si se da cuenta, en la parte de la opción de CRM ventana 1.java, más a la parte izquierda. A la izquierda. A su izquierda, ¿dónde están los archivos? Exacto. Vamos más abajo y vamos a la opción TXT usuario. La TXT, ¿ya? Clic derecho, eliminar. O delete. Delete les aparece. Eso. Doy seleccionar, exacto, ese. Y refactor.